Sé el terror, el miedo que da los primeros kilómetros, pero también sé que compraste moto y la tienes guardada, que todavía vas en transporte público, que esperas que te recojan, que te lleven y tú con tu moto guardada. Tener miedo es súper válido, pero hoy te voy a dar 5 recomendaciones para que salgas más tranquilo en tu moto. Primera recomendación, cómo acomodar bien tus espejos. Siempre que te vas a pasar de carril es súper importante que uses las direccionales, eso está clarísimo, ¿cierto? Pero al conductor del otro carril no lo obliga a darte paso, tú tienes que esperar a tener un momento en el cual no vengan carros o que te indiquen por su velocidad o por cambio de luces que te van a dar paso, ya que te están dando permiso, ¿de acuerdo? Pero no me voy a dar cuenta de eso si yo no estoy observando. Y hacer el movimiento de mirar hacia atrás es perder lo que me está pasando al frente, o sea, voy a perder tiempo, voy a perder visibilidad. Si el del frente paró, yo estaba mirando para atrás, me puedo dar con él. ¿Por qué? Porque yo no estuve pendiente. Entonces, básicamente voy a depender del espejo un muy buen porcentaje de tiempo para poderme pasar. Vamos a acomodar primero el espejo izquierdo, ¿sí? Recuerden que siempre vamos por la derecha. Es importante que entiendas que necesitas ver qué hay detrás. O sea, para nada sirve que tú posiciones tu espejo viéndote a ti. O sea, ¿para qué? No sirve, porque la funcionalidad del espejo es poder observar qué pasa detrás de ti. Entonces, si vas a observar al parrillero o al que viene detrás, pues tampoco me sirve, ¿cierto? En este caso, cuando acomodan para el parrillero es así. O sea, yo sé que estoy viendo que viene una moto detrás, está bien, normal. El de atrás tiene que estar pendiente de mis direccionales y de mis movimientos. Por eso es que uno debe manejar prevenido. Yo tengo que estar pendiente de las direccionales de los del frente y los movimientos de los del frente, ¿sí? Entonces, así, si yo me voy a pasar de carril, pues tampoco me sirve porque es que no estoy observando, ¿sí? Miren que estoy acá recta, como debería estar manejando, y que veo, ¿estaría viendo a quién? A mi parrillero. No es así. Debo acomodar mi espejo que vea lo que pasa en el otro carril. Nuestro punto ciego, amor, listo, podemos ver qué hay detrás, inclusive qué hay detrás de mí, puedo ver el otro carril, pero resulta que cuando nos vamos a pasar, tenemos que estar pendientes, mirar de reojo rápidamente qué hay al lado, porque sí, amor, el espejo no nos va a mostrar qué hay al lado. Entonces, básicamente, podemos cerrar un carro, cerrar otra moto, ¿por qué? Porque básicamente lo de lado no lo estamos viendo, no nos lo va a mostrar el espejo. Por muy bien que tratemos de acomodarlo, no nos lo va a mostrar el espejo. Acomodar el espejo derecho es lo mismo. Si estoy parado recto y no estoy viendo qué hay detrás, lo voy a acomodar para que me muestre qué pasa en el otro carril, ¿sí? Necesito ver qué pasa en el otro carril. Es exactamente lo mismo. Que si posiciono mi mano, vea el codo, ¿sí? Ahí están viendo mi codo. Es lo único que necesito ver. Como segunda recomendación, vamos a hablar si tienes motos de cambios, si tienes el clutch largo o corto. A muchos principiantes en las motos cuando están aprendiendo a meter los cambios suelen acortarles el clutch. ¿Por qué? Porque obviamente medio sueltan y acelera y la moto les va a arrancar. ¿Cuál es el problema? Que como tú aprendas es como tú te vas a acostumbrar y eso genera un desgaste. Entonces, lo ideal sería que desde que tú estés aprendiendo organices tu clutch que quede en medio, ni largo ni corto, en medio. Es importante entender si lo tienes corto o si lo tienes largo para que encuentres el punto de arranque. Si no, la moto se te va a ahogar, la moto se te va a apagar. Entonces, tú vas a meter el cambio, lo que tienes que hacer es apretar el clutch, meter el cambio y empezar a soltar el embrague. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú lo sueltas y la moto se te apaga rápido porque no aceleraste, eso quiere decir que tienes el embrague corto, el clutch corto. Y si por el contrario, tú vas soltando el clutch y lo sueltas y lo sueltas y lo sueltas y lo sueltas y casi para soltarlo completamente te arranca la moto, eso quiere decir que tienes el clutch largo. Entonces tenemos el clutch cortico, el clutch medio y el clutch largo, que es prácticamente cuando sueltas todo el embrague. ¿Dónde se debe tener? Lo ideal es que se tenga en la mitad, ¿sí? Ni muy cortico,
ni muy largo. Como tercera recomendación vamos a hablar tanto en motos de cambio como en motos automáticas cómo debes frenar, cómo debes usar tanto el freno delantero como el trasero. Tienes que tener en cuenta que debes de tratar de aprender en lo posible a usar los dos frenos, porque si no vas a tener un mal frenado y eso te puede causar caídas, porque si por ejemplo tú solamente frenas con el de adelante, cuando tú vayas a frenar en seco y frenes completamente solo con el de adelante, la llanta se te va a bloquear. Eso lo que va a hacer es que la moto te tire de ella. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Frenar con el delantero, que siempre es el principal, pero apoyándote también con el trasero, que en su defecto, si tienes que frenar, frenes completamente con ambos. Este es el freno trasero de la moto con cambios. Este es el freno delantero de la moto de cambios. En las motos automáticas no tenemos el trasero en la parte de los pies, sino que como no tenemos clutch, pues ahí tenemos el freno trasero. Entonces, en la izquierda tenemos el freno de atrás y en la derecha tenemos el freno de adelante. Y es lo mismo, tienes que aprender a usar ambos, teniendo en cuenta que como con las automáticas no podemos usar el motor para ayudarnos a frenar, entonces se te pueden recalentar más fácil los frenos y quedarte sin ellos. Entonces tienes que aprender a usar ambos, o sea, en las automáticas les recomiendo que sí o sí aprendas a usar ambos. Es importante que sepas que cuando la carretera esté mojada, principalmente tienes que frenar con el de atrás en ambas motos, tanto en automáticas como en motos de cambios. Maneja normalmente lo que nosotros llamamos un 70-30, 70% presionando el de atrás, 30% presionando el de adelante, ambos al mismo tiempo. Recuerda que debes aprender a manejar ambos al mismo tiempo, solo que vas a cambiar la cantidad de presión que le generas a uno o al otro. En carretera seca presionas principalmente el de adelante, ¿sí? Sin irlo a bloquear, por eso te estás apoyando con el de atrás. En carretera mojada es al revés, presionas el de atrás sin ir a bloquear, sino que te apoyas con el de adelante para que puedas controlar tu velocidad. Por último, con los frenos, y es súper importante, y es que no te quedes sin pastas de freno, porque mi amor, sí, las pastas de freno se acaban. Entonces lo que genera cuando se acaben es que se raya el disco. Aparte de eso, tú vas a escuchar un chillido. Si tú frenas y tu moto chilla cuando frenas, es muy probablemente que el disco se esté rayando porque tu pasta del freno ya se acabó. Entonces eso se debe estar observando para cambiarlo a tiempo. Como cuarta recomendación vamos a hablar de equipo de protección, porque es muy importante que tengas en cuenta que hay algunos elementos que sí te van a mejorar la experiencia de manejo y que aparte de eso también te van a ayudar por si tienes una caída leve o un accidente grave. Primero hablemos del casco, que es el elemento más importante cuando tú estás en moto. ¿Por qué? Porque está protegiendo tu cabeza, ¿sí? Entonces, trata de buscar un casco que tenga una buena certificación para que te brinde más seguridad, porque entre menos calidad tenga el casco, pues resulta que cuando caigas y te des contra el pavimento, contra el suelo, tu casco se puede quebrar y eso lo que va a generar es un daño, un traumatismo en tu cabeza. Otro dato importante sobre los cascos es que una vez te caigas, tengas un accidente en el cual tu casco se totee, el objetivo sería cambiarlo. ¿Por qué? Porque la espuma cumple su función y genera un desgaste en ella, se cuartea, se parte. Entonces el objetivo sería cambiarlo. Y no el menos importante es saber que hay varios tipos de cascos. Este es un casco integral y este, por ejemplo, es un casco abatible. También están los cascos que no tienen esta parte de abajo. Tienen que tener en cuenta que este casco y el casco que no tiene la parte de abajo es más peligroso. ¿Por qué? Porque una vez tú te caigas, si caes en esta posición en la cual te vas a dar con esta parte del casco, él se puede abrir. ¿Y qué es lo que se va a ver afectada? Tu parte de abajo del rostro. Entonces, tienen que tener en cuenta que sobre todo para carretera, inclusive para carretera, esto es ilegal, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, para viajes largos, igual, si ustedes quieren protegerse bien, casco integral. Es que me ahogo, es que, mi amor, todo es cuestión de costumbre y tengan en cuenta que están en una moto, ¿sí? Si se caen,
el que los recibe es el pavimento, los recibe otro carro, los recibe un muro. Entonces, por favor, el casco es lo principal. Otro elemento importante, los guantes de protección. Y yo sé que estás aprendiendo y que es muy maluco y que no logro coger bien el acelerador y que no siento la textura. Mi amor, como tú te acostumbres desde el inicio, cuando estás aprendiendo a manejar, es como vas a continuar manejando. Porque si se te dificulta al inicio, créeme que después no vas a querer usarlos. Entonces, acostúmbrate desde el inicio, desde que estás aprendiendo a manejar, ¿sí? Hay muchos tipos de guantes, hay muchos tipos de telas, de texturas, inclusive están estos que no tienen deditos. También hay unos que no tienen tanta protección. Puedes empezar inclusive con unos guantes delgaditos, algo con lo que tú puedas manejar que te genere esa sensación de que llevas un guante. ¿Por qué? Para que te empieces a acostumbrar. Cuando uno está aprendiendo a manejar, y no me pueden decir que no, dan tantos nervios que tus manos sudan. Entonces son tratando de acelerar y el acelerador se resbala. ¿Por qué? Porque estás todo sudado, mi amor. Los guantes te van a ayudar. Aparte de eso, los guantes tienen textura en la parte de las palmas que van a ayudar a que tengas un mejor agarre. Entonces no tienes que hacer tanta fuerza al acelerar. ¿Por qué? Porque el guante te va a ayudar con eso, ¿sí? Entonces es importante que te acostumbres. Créeme, en una caída, esto te va a salvar de estar con tus manos súper raspadas, porque cuando uno se cae, de las primeras cosas que toca piso son las manos. O sea, siempre va, esto es una reacción inmediata. Entonces, traten y aprendan a usar guantes. Otro elemento importante en tu vestimenta y que genera muchas dudas es el tema de los zapatos. ¿Qué sí puedo usar? ¿Qué no? ¿Qué compro? ¿Qué no? ¿Qué sirve? ¿Qué no? Bueno, tengan en cuenta que primero que todo la palanca de cambios. Si tienes una moto de cambios, te va a dañar el zapato. ¿Que existen un montón de protecciones? Sí. Puedes mirar cuáles del mercado funcionan para ti, porque hay algunas que manchan la tela, hay otras que simplemente se caen súper fácil. Entonces, personalmente a mí no me funcionan muy bien, entonces uno que opta por tener zapatos que son especialmente para cuando vas a salir en tu moto o vas a salir en viaje en tu moto. Algo que yo les recomiendo personalmente es que compren zapato en bota. ¿Por qué? Porque te van a proteger la parte del tobillo. Una vez te caigas, el zapato en este estilo es lo primero que vuela, ¿sí? Y te vas a porrear los pies. En cambio, si tienes unas botas, el pie queda más protegido. ¿Qué se quiero comprar? Botas de protección, perfecto. Recuerda que vas en una moto. Entre mejor protegido salgas, menor probabilidad de que te aporrees y llegas a tener una caída. Otra parte del equipo de protección de un motero es cómo se viste. ¿Sí? Entonces es súper importante, sí, si te puedes hacer una chaqueta de protección, a un pantalón con rodilleras y protección o a unas rodilleras, si te quieres poner en los codos, o sea, todo es válido para que te protejas, es como tu armadura, ¿sí? Tengan en cuenta que en moto no se salen chores, no se salen faldas, no se salen vestidos, porque si te caes, evidentemente, ¿qué es lo que va a raspar contra el pavimento? Tu piel directa. Que muchas mujeres lo hacen, inclusive yo te puedo decir que lo he hecho, sí, por eso te lo estoy diciendo, porque tengo en mi rodilla una cicatriz horrible por ponerme a salir en qué, en short. Entonces, uno siempre aprende las caídas, pero el objetivo es que tú, si quieres preservar bien tu piel, no salgas con ese tipo de vestimenta, sobre todo para viajes largos. Uno en la ciudad, bueno, comete el error, comete la imprudencia, está bien, uno dice voy a una parte cerca, ya vengo al centro comercial, está bien, no está bien, créanme que no está bien, pero aún así cada uno es responsable de sus decisiones. Yo te recomiendo que siempre salgas mínimamente con jean, ojalá si salen de viaje van a salir de jean que tengan unos leggings por debajo. O sea, entre más cosas haya entre el pavimento y tu piel, mucho mejor te va a ir si te llegas a caer. Ahora saca papel y lápiz porque en la quinta y última recomendación te voy a dar un checklist para que mantengas un mantenimiento básico al día. Lo primero y lo más importante, mi amor, la moto funciona con gasolina. Mantén tu moto tanqueada.
Créame, se van a reír por esto, pero los principiantes, inclusive hasta expertos, pero sobre todo los principiantes, suelen quedarse sin gasolina en su recorrido. ¿Por qué? Porque aún no saben cómo se mide el tema de el gasto de gasolina con el kilometraje. Entonces tienes que aprender eso dependiendo de la moto que tú tengas. O en su defecto, mi amor, si tienes medidor, pues estar observando, pero no se queden sin gasolina, que eso genera daños en la moto. Lo segundo es el tema del aceite, mi amor. En las motos de cambio es un aceite, en las automáticas tienes que estar pendiente de dos aceites. Entonces, es importante que sepas que dependiendo de la cantidad de kilometraje y el uso constante de tu moto, genera que se desgaste más rápido, genera que haya un cambio mucho más constante y no puedes dejar que tu moto quede sin aceite. ¿Por qué? Porque esto genera daños gravísimos, gravísimos en tu moto. Lo tercero son las pastas de freno que, como yo les había comentado, se desgastan, ¿sí? Entonces sí es muy importante porque en el momento en el que te quedes sin frenos, recuerda que eso también va a depender tu vida. No solamente va a haber daños en tu moto, sino que si te quedas sin frenos puedes tener un accidente y bastante grave. Entonces siempre estar pendiente del desgaste de las pastas de freno. Cuarto, vas a averiguar si en tu moto tiene líquido refrigerante o líquido de frenos. ¿Por qué? Porque también es importante que mantengas un buen nivel de ambos, ¿sí? Sea que tenga uno, sea que tenga el otro, sea que no tenga los dos, pero es importante que te informes de eso, sea que le preguntes a alguien que sepa de motos, a tu mecánico, o que mires en la ficha técnica de tu moto. Quinto, el tema de la cadena en las motos de cambio y la correa en las motos automáticas. Tengan en cuenta que el kit de arrastre, el tema de la cadena, tiene que mantenerla lubricada, tensionadita. Recuerden que tanto la cadena como la correa también se cambia después de cierto kilometraje o desgaste. Entonces mucho cuidado con eso y es algo que siempre tienen que tener chequeadito, bien controlado. Mantener tu moto limpia. Así esté lloviendo, vas a pensar, es que voy a botar la platica, es que perdí la lavada. No, mi amor, recuerda que todo el mugre y toda la suciedad que se está quedando en las partes móviles de tu moto puede generar un desgaste rápido y va a generar daños y va a generar cambios y un montón de plata porque vas a tener que comprar repuestos solo y simplemente porque no le hiciste una limpieza adecuada a tu moto. Entonces quítale todo ese barro, quítale toda esa suciedad que mantiene más que todo cuando está lloviendo, ¿sí? Es cuando más limpia debemos tratar de mantenerla. Y recuerda siempre lubricar las partes móviles de tu moto, siempre. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, comentarlo, darle like y por supuesto compartirlo con otros buñuelitos o pilotos inexpertos que apenas están iniciando en este mundo. Recuerden que el miedo es el mayor causante de errores, así que controla tu respiración y sal a disfrutar de esta aventura en moto.